Edward Schure. Los grandes iniciados. Krishna. La India y la iniciación brahmánica. El que crea sin cesar los mundos, es triple. Él es Brahma, el Padre. Él es Maya, la Madre. Él es Vishnu, el Hijo esencia, substancia y vida. Cada uno contiene a los otros dos, y los tres son uno en ti. Llevas en ti mismo un amigo sublime, que no conoces. Porque Dios reside en el interior de todo hombre, pero pocos saben encontrarle. El hombre que hace sacrificio de sus deseos y de sus obras al ser, de donde proceden los principios de toda cosa, y por quien el universo ha sido formado, obtiene por tal sacrificio la perfección. Porque quien encuentra en sí mismo su felicidad, su gozo, y en sí mismo también su luz, es uno con Dios, y sábelo, el alma que ha encontrado a Dios se libra del renacimiento y de la muerte, de la vejez y del dolor, y bebe el agua de la inmortalidad. Bhagavad Gita 1. La India heroica. Los hijos del sol y los hijos de la luna. De la conquista de la India por los arios salió una de las más brillantes civilizaciones que ha conocido la tierra. El Ganges y sus afluentes vieron nacer grandes imperios e inmensas capitales, como Ayodhya, Hastinapura e Indrapechta. Las narraciones épicas del Mahabharata y las cosmogonías populares de los Puranas, que encierran las más viejas tradiciones de la India, hablan con admiración de la opulencia real, de la grandeza heroica y del espíritu caballeresco de esos tiempos remotos. Nadie más orgulloso, pero tampoco más noble, que uno de esos reyes arios de la India, en pie sobre un carro de guerra, ejerciendo su mando sobre ejércitos de elefantes, de caballos y de soldados. Un sacerdote védico consagra así a su rey ante la multitud reunida: te he traído ante nosotros. Todo el pueblo te espera. El cielo es firme, la tierra es firme, esas montañas son firmes, que el rey de las familias sea firme también. En un código de leyes posterior, el Manava Dharma Sastra, se lee: esos amos del mundo que, ardientes para deshacerse unos a otros, despliegan su vigor en la batalla sin jamás volver la cara, suben, después de su muerte, directamente al cielo. De hecho, se llaman descendientes de los dioses, se creen sus rivales y se preparan a serlo. La obediencia filial, el valor militar con un sentimiento de protección generosa hacia todos, he ahí el ideal del hombre. En cuanto a la mujer, la epopeya india, humilde sierva de los brahmanes, no nos la muestra más que bajo los rasgos de la esposa fiel. Ni la Grecia ni los pueblos del norte han imaginado en sus poemas esposas tan delicadas, tan nobles, tan exaltadas como la apasionada Sita, o la tierna Damayanti. Lo que la epopeya india no nos dice es el misterio profundo de las mezclas de razas y la lenta incubación de las ideas religiosas que trajeron los cambios profundos en la organización social de la India védica. Los arios, conquistadores de raza pura, se encontraban en presencia de razas muy mezcladas, en que el tipo amarillo y rojo se cruzaban, sobre un fondo negro, en matices múltiples. La civilización india nos aparece así como una formidable montaña, llevando en su base una raza melaniana, mestizos a sus lados y los arios puros en el vértice. La separación de castas no era rigurosa en la época primitiva, y grandes mezclas tuvieron lugar entre aquellos pueblos. He aquí, bien definida, la base étnica de la India. Por una parte, el genio de la raza blanca con su sentido moral y sus sublimes aspiraciones metafísicas. Por otra parte, el genio de la raza negra con sus energías pasionales y su fuerza disolvente. ¿Cómo se tradujo ese doble genio en la antigua historia religiosa de la India? Las más antiguas tradiciones hablan de una dinastía solar y de una dinastía lunar. Los reyes de la dinastía solar pretendían descender del sol, otros se decían hijos de la luna. Pero ese lenguaje simbólico ocultaba dos concepciones religiosas opuestas y significaba que las dos categorías de soberanos se relacionaban con cultos diferentes. El culto solar daba al dios del universo el sexo masculino. Alrededor de él se agrupaba todo lo que había de más puro en la tradición védica: la ciencia del fuego sagrado y de la oración, la noción esotérica del Dios supremo, el respeto a la mujer, el culto de los antepasados, la monarquía electiva y patriarcal.
el culto lunar atribuía a la divinidad del sexo femenino, bajo cuyo signo las religiones del ciclo ario siempre han adorado a la naturaleza y frecuentemente a la naturaleza ciega, inconsciente, en todas sus manifestaciones violentas y terribles. Este culto se inclinaba hacia la idolatría y la magia negra, favorecía la poligamia y la tiranía, apoyadas ambas en las pasiones populares. La lucha entre los hijos del sol y los hijos de la luna, entre los Pandavas y los Kauravas, forma el argumento mismo de la gran epopeya india, el Mahabharata, especie de resumen en perspectiva de la historia de la India aria antes de la constitución definitiva del brahmanismo. Esta lucha abunda en combates encarnizados, en aventuras extrañas e interminables. En medio de la gigantesca epopeya, los Kauravas, los reyes lunares, vencen. Los Pandavas, los nobles hijos del sol, los guardianes de los ritos puros, son destronados y proscritos. Desterrados, se esconden en los bosques, se refugian entre los anacoretas, con trajes de corteza de árbol y bastones de ermitaño. ¿Van a triunfar los bajos instintos? Las potencias de las tinieblas, representadas en la epopeya india por los rakshasas negros. ¿Van a vencer a los devas luminosos? Va a aplastar la tiranía a los escogidos, bajo su carro de guerra, y el ciclón de las malas pasiones destruirá el altar védico, extinguirá el fuego sagrado de los antepasados. No. La India no hace más que comenzar su evolución religiosa. Ella va a desplegar su genio metafísico y organizador en la institución del brahmanismo. Los sacerdotes que utilizaban los reyes y los jefes con el nombre de purohilas dedicados al sacrificio del fuego, habían ya llegado a ser sus consejeros y sus ministros. Tenían grandes riquezas, pero no hubieran podido dar a su casta esa autoridad soberana, esa posición inatacable por encima del poder real mismo, sin el auxilio de otra clase de hombres, que personifican el espíritu de la India en lo que tiene de más original y de más profundo. Estos son los sabios y puros anacoretas. Desde tiempo inmemorial, esos ascetas habitaban ermitas en el fondo de las selvas, en las orillas de los ríos o en las montañas, cerca de los lagos sagrados. Se les veía tan pronto solos como en asambleas o cofradías, pero siempre unidos en un mismo espíritu. Se reconoce en ellos a los reyes espirituales, los amos verdaderos de la India. Herederos de los antiguos arios, de los rishis, ellos solos poseían la interpretación secreta de los Vedas. En ellos vivía el genio del ascetismo, de la ciencia oculta, de los poderes trascendentes. Para alcanzar esta ciencia y este poder, desafían todo: el hambre, el frío, el sol abrasador, el horror de las malezas. Sin defensas, en sus cabañas de madera, viven de oración y meditación. Con la voz, con la mirada, llaman o alejan a las serpientes, apaciguan a los leones y a los tigres. Dichosas las gentes que tienen la bendición, pues tendrán a los devas por amigos. Desdichado quien los maltrate o los mate, su maldición, dicen los poetas, persigue al culpable hasta su tercera encarnación. Los reyes tiemblan ante sus amenazas, y, cosa curiosa, esos ascetas causan temor a los mismos dioses. En el Ramayana, Vigvamitra, un rey que se ha hecho asceta, adquiere tal poder por sus austeridades y sus meditaciones, que los dioses tiemblan por su propia existencia. Entonces Indra le envía a la más encantadora de las apsaras que van a bañarse al lago, ante la choza del santo. El anacoreta es seducido por la ninfa celeste, un héroe nace de su unión, y, por algunos millares de años, la existencia del universo queda garantizada. Bajo estas exageraciones poéticas, se adivina el poder real y superior de los anacoretas de la raza blanca, que con adivinación profunda y voluntad intensa gobiernan el alma tempestuosa y pasional de la India desde el fondo de sus selvas. Del seno de la cofradía de los anacoretas debía salir la revolución sacerdotal, que hizo de la India la más formidable de las teocracias. La victoria del poder espiritual sobre el poder temporal, del anacoreta sobre el rey, de donde nació la potencia del brahmanismo, fue conseguida por un reformador de primer orden. Reconciliando a los dos genios en lucha, el de la raza blanca y el de la raza negra, los cultos solares y los cultos lunares, ese hombre divino fue el verdadero creador de la religión nacional de la India. Además, por su doctrina, ese potente genio lanzó al mundo una idea nueva de un alcance inmenso, la del Verbo divino, o de la divinidad encarnada y manifestada por el hombre. Este primer Mesías, este hermano mayor de los hijos de Dios, fue Krishna.
la leyenda tiene como interés capital el que resume y dramatiza toda la doctrina brahmánica, aunque ha quedado como esparcida y flotante en la tradición, por razón de que la fuerza plástica falta absolutamente en el genio indio. La narración confusa y mítica del Vishnu Purana contiene, sin embargo, datos históricos sobre Krishna, de un carácter individual y saliente. Por otra parte, el Bhagavad Gita, ese maravilloso fragmento interpolado en el gran poema del Mahabharata, y que los brahmanes consideran como uno de sus libros más sagrados, contiene en toda su pureza la doctrina que se le atribuye. Leyendo esos dos libros, la figura del gran iniciador religioso de la India se me ha aparecido con la persuasión de los seres vivos. Contaré, pues, la historia de Krishna, extrayendo mis materiales de esas dos abundantes fuentes, de las que una representa la tradición popular y la otra la de los iniciados. 2. El rey de Madura. Al comienzo de la edad del Kali Yuga, hacia el año 3000 antes de nuestra era según la cronología de los brahmanes, la sed del oro y del poder invadió el mundo. Durante varios siglos, dicen los antiguos sabios, Agni, el fuego celeste que forma el cuerpo glorioso de los devas, y que purifica el alma de los hombres, había esparcido sobre la tierra sus efluvios etéreos. Pero el soplo ardiente de Kali, la diosa del deseo y de la muerte, que sale de los abismos de la tierra como ígneo aliento, pasaba entonces sobre todos los corazones. La justicia había reinado con los nobles hijos de Pandu, los reyes solares que obedecen a la voz de los sabios, y vencedores, perdonaban a los vencidos y les trataban como iguales. Pero después que los hijos del sol fueron exterminados o arrojados de sus tronos y que sus pocos descendientes se ocultaban entre los anacoretas, la injusticia, la ambición y el odio habían dominado. Variables y falsos como el astro nocturno, cuyo símbolo adoptaron, los reyes lunares se hacían una guerra sin piedad. Uno de ellos, sin embargo, había logrado dominar a todos los otros por medio del terror y de prestigios singulares. En el norte de la India, a la orilla de un ancho río, brillaba una ciudad poderosa. Tenía ella 12 pagodas, 10 palacios y 100 puertas flanqueadas por torres. Multicolores estandartes, semejantes a serpientes aladas, flotaban sobre sus altos muros. Era la altiva Madura, inexpugnable como la fortaleza de Indra. Allí reinaba Kansa, de corazón tortuoso y alma insaciable. El rey no sufría a su lado más que a los esclavos, no quería poseer más que lo que había sometido, y lo que poseía no le parecía nada al lado de lo que le quedaba por conquistar. Todos los reyes que reconocían los cultos lunares le habían rendido vasallaje. Pero Kansa pensaba someter toda la India, desde Lanka hasta Limabad. Para llevar a cabo este proyecto, se alió con Kalayeni, señor de los montes Vindhya, el poderoso rey de los Yavanas, los hombres de cara amarilla. Como sectario de la diosa Kali, Kalayeni se había dedicado a las tenebrosas artes de la magia negra. Se le llamaba amigo de los Rakshasas, o demonios noctívagos, y rey de las serpientes, porque se servía de esos animales para aterrorizar a su pueblo y a sus enemigos. En el fondo de una espesa selva, se encontraba el templo de la diosa Kali, excavado en una montaña, inmensa caverna negra cuyo fondo se ignoraba y cuya entrada estaba guardada por colosos con cabezas de animales tallados en la roca. Allí se llevaba a los que querían rendir homenaje a Kalayeni, para obtener de él algún poder secreto. Aparecía él en la entrada del templo en medio de una multitud de serpientes monstruosas, que se enroscaban alrededor de su cuerpo y se enderezaban al mando de su cetro, y obligaba a sus tributarios a prosternarse ante aquellos animales, cuyas cabezas entretejidas aparecían por encima de la suya. Al mismo tiempo, murmuraba una fórmula misteriosa. Los que habían ejecutado ese rito y adorado a las serpientes obtenían, a lo que se decía, inmensos favores y todo lo que deseaban. Pero caían irrevocablemente bajo el poder de Kalayeni, y de lejos o de cerca, eran ya sus esclavos. En cuanto trataban de desobedecerle, creían ver ante ellos al terrible mago rodeado por sus reptiles, y se veían cercados por sus cabezas silbantes, paralizados por sus ojos fascinadores. Kansa pidió a Kalayeni su alianza. El rey de los Yavanas le prometió el imperio de la tierra con la condición de casarse con su hija. Altiva como un antílope y flexible como una serpiente era la hija del rey mago, la hermosa Nisumba, con sus arracadas de oro y sus senos de ébano.
Su casa parecía una nube sombría matizada por la luna con reflejos azulados, sus ojos dos relámpagos, su boca ávida la pulpa de un fruto rojo con piñones blancos en su interior. Se hubiese dicho que era Kali misma, la diosa del deseo. Bien pronto ella reinó como señora en el corazón de Kansa, y soplando sobre todas sus pasiones las convirtió en hoguera ardiente. Kansa tenía un palacio lleno de mujeres de todos los colores, pero no escuchaba más que a Nisumba. «Tenga yo un hijo de ti», le dijo él, «y será mi heredero. Entonces seré el dueño de la tierra, y no temeré a nadie». Mas Nisumba no tenía hijos, y su corazón se irritaba. Envidiaba ella a las otras mujeres de Kansa, cuyos amores habían sido fecundos. Hacía multiplicar a su padre los sacrificios a Kali. Pero su seno continuaba estéril como la arena de un suelo tórrido. Entonces, el rey de Madura ordenó que se hiciera ante toda la ciudad el gran sacrificio del fuego, invocando a todos los devas. Las mujeres de Kansa y el pueblo asistieron con gran pompa. Prosternados ante el fuego, los sacerdotes invocaron con sus cantos al gran Varuna, a Indra, los Akewins y los Maruts. La reina Nisumba se aproximó y arrojó al fuego un puñado de perfumes con gesto de desafío, pronunciando una fórmula mágica en idioma desconocido. El humo se espesó, las llamas subieron en torbellino, y los sacerdotes espantados, exclamaron: «Oh reina, no son los devas, sino los rakshasas quienes han pasado por el fuego. Tu seno permanecerá estéril». Kansa se aproximó al fuego a su vez, y dijo al sacerdote: «Entonces, dime, ¿de cuál de mis mujeres nacerá el dueño del mundo?». En este momento, Devaki, la hermana del rey, se aproximó al fuego. Era una virgen de corazón sencillo y puro, que había pasado su infancia hilando y tejiendo, y que vivía como en un sueño. Su cuerpo estaba en la tierra, su alma parecía estar siempre en el cielo. Devaki se arrodilló humildemente, rogando a los devas que diesen un hijo a su hermano y a la hermosa Nisumba. El sacerdote miró alternativamente al fuego y a la virgen. De repente, exclamó lleno de admiración: «Oh, rey de Madura, ninguno de tus hijos será el dueño del mundo. Este nacerá en el seno de tu hermana, que aquí tienes». Grande fue la consternación de Kansa y la cólera de Nisumba al oír estas palabras. Cuando la reina se encontró a solas con el rey, le dijo: «Es necesario que Devaki perezca inmediatamente». ¿Cómo?, respondió Kansa. «¿Voy a hacer morir a mi hermana? Si los devas la protegen, su venganza recaerá sobre mí». «Entonces», dijo Nisumba llena de furor, «que ella reine en mi lugar, y que tu hermana dé al mundo quien te haga perecer vergonzosamente». «Yo no quiero reinar ya con un cobarde, que tiene miedo a los devas, y vuelvo a casa de mi padre Kalayeni». Los ojos de Nisumba lanzaban fuegos oblicuos, sus collares de oro se agitaban sobre su cuello negro y reluciente. Se arrojó a tierra, y su hermoso cuerpo se retorció como una serpiente furiosa. Kansa, ante la amenaza de perderla, y fascinado por una voluptuosidad terrible, quedó sobrecogido de miedo y de deseo. «Bueno», dijo, «Devaki morirá. Pero no me dejes». Un relámpago de triunfo brilló en los ojos de Nisumba, una oleada de sangre enrojeció su carne negra. Se levantó de un salto, y abrazó al tirano domado, con sus brazos flexibles. Después, rozándole con su pecho de ébano, del que se exhalaban embriagadores perfumes, y tocándole con sus labios ardientes, murmuró en voz baja: «Ofreceremos un sacrificio a Kali, la diosa del deseo y de la muerte, y ella nos dará un hijo que será el dueño del mundo». Aquella misma noche, el purohita, jefe del sacrificio, vio en sueños al rey Kansa que sacaba la espada contra su hermana. Enseguida fue a casa de la Virgen Devaki, le anunció que un peligro de muerte la amenazaba, y la ordenó que huyese sin tardanza al refugio de los anacoretas. Devaki, instruida por el sacerdote del fuego, disfrazada de penitente, salió del palacio de Kansa, y huyó de la ciudad de Madura sin que nadie se apercibiera. Por la mañana los soldados buscaron a la hermana del rey para matarla, pero encontraron su habitación vacía. El rey interrogó a las guardias de la ciudad, quienes respondieron que las puertas habían estado cerradas toda la noche. Pero en su sueño, habían visto quebrarse bajo un rayo de luz sombríos muros de la fortaleza, y en aquel rayo, una mujer que salía de la ciudad.
Kansa comprendió que una potencia invencible protegía a Devaki. Desde entonces el miedo entró en su alma y odió a su hermana con un odio mortal. 3. La Virgen Devaki. Cuando Devaki, vestida de cortezas de árbol, que ocultaban su hermosura, entró en las vastas soledades de los bosques gigantescos, vacilaba, rendida por la fatiga y el hambre. Mas apenas hubo sentido la sombra de aquellos bosques admirables, gustado los frutos del mango y respirado la frescura de un manantial, se reanimó como una flor. Al principio penetró bajo bóvedas enormes, formadas por troncos macizos, cuyas ramas se replantaban en el suelo y multiplicaban al infinito sus arcadas. Durante largo tiempo marchó por allí al abrigo del sol, como a través de una pagoda sombría y sin salida. El zumbido de las abejas, el grito de los pavos reales en celo, el canto de los coquilas, y de 1000 pájaros, la atraían y animaban más y más. Los árboles aparecían más inmensos, la selva más profunda y más enmarañada. Los troncos se sucedían, los follajes se combaban en cúpulas, en portadas más y más grandes. A veces Devaki se deslizaba por verdes senderos, por donde el sol penetraba en torrentes de luz y donde yacían troncos derribados por la tempestad. A veces se detenía bajo glorietas de mangos y de asocas, de las que pendían guirnaldas de lianas y lluvias de flores. Los gamos y las panteras saltaban en la maleza. Con frecuencia también los búfalos rompían las ramas, o bien una horda de monos pasaba por los follajes, lanzando gritos. Marchó ella así durante todo el día. Hacia la noche, sobre un bosquecillo de bambúes, advirtió la cabeza inmóvil de un prudente elefante, que miró a la Virgen con aire inteligente y protector, y levantó su trompa como para saludarla. Entonces el bosque se llenó de luz y Devaki vio un paisaje lleno de paz profunda, de un encanto celeste y paradisíaco. Ante ella se extendía un estanque sembrado de lotos y nenúfares azules, su reflejo azulado se abría paso en la gran selva como otro cielo. Púdicas cigüeñas dormitaban inmóviles en sus orillas y 2 gacelas bebían en sus aguas. Al otro lado se veía, al abrigo de las palmeras, la ermita de los anacoretas. Una luz rosada y tranquila bañaba el lago, los bosques y la morada de los santos rishis. En el horizonte, la cima blanca del monte Meru dominaba el océano de las selvas. El aliento de un río invisible animaba a las plantas, y el estruendo atenuado de una catarata lejana vagaba en la brisa, como una caricia o como una melodía. Al borde del estanque, Devaki vio una barca. En pie y a su lado, un hombre de edad madura, un anacoreta, parecía esperar. Silenciosamente hizo señal a la Virgen de entrar en la barca y cogió los remos. Mientras la canoa partía, rozando a los nenúfares, Devaki vio nadar en el estanque a la hembra de un cisne. Con vuelo atrevido, un cisne macho llegado por los aires empezó a describir grandes círculos a su alrededor y luego se metió en el agua al lado de su compañera, estremeciendo su plumaje de nieve. Al ver esto, Devaki se inmutó profundamente sin saber por qué. Entretanto, la barca había tocado la orilla opuesta, y la Virgen de Ojos de Loto se encontró ante el rey de los anacoretas, Vasichta. Sentado sobre una piel de gacela y vestido con otra de antílope negro, tenía el aire venerable de un dios más bien que de un hombre. Desde la edad de 60 años solo se alimentaba de frutos silvestres. Su cabellera y su barba eran blancas como la cimas del Himabat, su piel transparente, la mirada de sus ojos vagos vuelta hacia sí por la meditación. Al ver a Devaki se levantó y la saludó con estas palabras: Devaki, hermana del ilustre Kansa, sé bienvenida entre nosotros. Guiada por Mahadeva, el Maestro Supremo, has dejado el mundo de las miserias para venir al de las delicias. Porque ahora estás al lado de los santos rishis, dueños de sus sentidos, dichosos con su destino y deseosos del camino del cielo. Hace largo tiempo que te esperábamos como la noche a la aurora. Nosotros somos el ojo de los devas, fijo sobre el mundo. Nosotros que vivimos en lo más profundo de las selvas. Los hombres no nos ven, mas nosotros vemos a los hombres y seguimos sus acciones. La edad sombría del deseo, de la sangre y del crimen se cierne sobre la tierra. Te hemos elegido para la obra de liberación, y los devas te han escogido por mediación nuestra. En el seno de una mujer el rayo del esplendor divino debe recibir una forma humana.
En este momento, los rishis salían de la ermita para la oración de la tarde. El viejo Vasishta les ordenó que se inclinaran hasta tierra ante Devaki. Así lo hicieron, y Vasishta dijo: «Esta será nuestra madre, porque de ella nacerá el espíritu que debe regenerarnos». Después, volviéndose hacia ella, prosiguió: «Vete, hija mía, los rishis te llevarán al estanque vecino donde viven las hermanas penitentes. Vivirás entre ellas y los misterios se cumplirán». Devaki fue a vivir a una ermita rodeada de lianas, entre mujeres piadosas que alimentan a las gacelas domesticadas, dedicando su vida a las abluciones y a la oración. Tomaba ella parte en sus sacrificios, una mujer de edad madura le daba las instrucciones secretas. Aquellas penitentes habían recibido la orden de vestirla como a una reina, con telas exquisitas y perfumadas, y dejarla vagar sola en pleno bosque. La selva, llena de perfumes, de voces y de misterios, atraía a la joven. A veces encontraba cortejos de viejos anacoretas que volvían del río. Al verla, se arrodillaban ante ella, y después proseguían su camino. Un día, al lado de una fuente velada por lotos rosados, vio a un joven anacoreta que oraba. Él se levantó cuando se aproximaba, lanzó sobre ella una mirada triste y profunda, y se alejó en silencio. Las figuras graves de los viejos, la imagen de los cisnes y la mirada del joven anacoreta, eran el tema de los sueños de la Virgen. Cerca del manantial había un árbol de edad inmemorial y grandes ramas, que los santos rishis llamaban el árbol de vida. Devaki gustaba de sentarse a su sombra. Con frecuencia dormitaba allí, visitada por visiones extrañas. Tras de las ramas, oía coros que cantaban: «Gloria a ti, Devaki. Vendrá, coronado de luz, ese fluido puro emanado de la grande alma, y las estrellas palidecerán ante su esplendor. Vendrá, y la vida desafiará a la muerte, y él rejuvenecerá la sangre de todos los seres. Vendrá, más dulce que la miel y el amrita, más puro que el cordero sin mancha y la boca de una virgen, y todos los corazones se sentirán transportados de amor. Gloria, gloria, gloria a ti». Devaki, Atharva Veda. ¿Eran los anacoretas? ¿Eran los devas quienes cantaban así? A veces, le parecía que una influencia lejana o una presencia misteriosa, como una mano invisible extendida sobre ella, la obligaba a dormir. Entonces caía en un sueño profundo, suave, inexplicable, del que salía confusa y turbada. Se volvía como para buscar a alguien, pero a nadie veía. Solamente encontraba, a veces, rosas sembradas sobre su lecho de hojas, o una corona de loto entre sus manos. Un día, Devaki cayó en un éxtasis más profundo. Oyó a ella una música celeste, como un océano de arpas y de voces divinas. De repente, el cielo se abrió en abismos de luz. Miles de seres espléndidos la miraban, y en el fulgor de un rayo deslumbrante, el sol de los soles, Mahadeva, se le apareció en forma humana. Iluminada por el espíritu de los mundos, perdió el conocimiento, y en el olvido de la tierra, en una felicidad sin límites, concibió al niño divino. Una nota es indispensable acerca del sentido simbólico de la leyenda y sobre el origen real de aquellos que han llevado en la historia el nombre de hijos de Dios. Según la doctrina secreta de la India, que fue también la de los iniciados de Egipto y de Grecia, el alma humana es hija del cielo, puesto que, antes de nacer sobre la tierra, ha tenido una serie de existencias corporales y espirituales. El padre y la madre no engendran, pues, más que el cuerpo del niño, porque su alma viene de otra parte. Esta ley universal se impone a todos, y los más grandes profetas no escapan a ella. Lo que importa creer es que el profeta viene de un mundo divino, y eso, los verdaderos hijos de Dios lo prueban por su vida y por su muerte. Pero los iniciados antiguos no han creído deber comunicar tales cosas al vulgo. Algunos de los que han aparecido en el mundo como enviados divinos fueron hijos de iniciados. Cuando 7 lunas hubieron descrito sus círculos mágicos alrededor de la selva sagrada, el jefe de los anacoretas llamó a Devaki. «La voluntad de los devas se ha cumplido», dijo. «Has concebido en la pureza del corazón y en el amor divino. Virgen y Madre, te saludamos. Un hijo nacerá de ti, que será el Salvador del mundo. Tu hermano Kansa te busca para matarte, con el tierno fruto que llevas en tu seno. Es necesario escapar a su persecución.
Los hermanos van a guiarte a las viviendas de los pastores, que habitan al pie del monte Meru, bajo los cedros olorosos, en el aire puro del Himavad. Allí darás a luz tu hijo divino, y le llamarás Krishna, el consagrado. Que él ignore su origen y el tuyo. No le hables de ello nunca. Ve sin temor, pues velaremos por ti. Y Devaki se fue a vivir con los pastores del monte Meru. 4. La juventud de Krishna. Al pie del monte Mera se extendía un fresco valle lleno de praderas y dominado por vastos bosques de cedros, por donde pasaba el soplo puro del Himavad. En este alto valle habitaba un pueblo de pastores sobre el cual reinaba el patriarca Nanda, amigo de los anacoretas. Allí Devaki encontró un refugio contra las persecuciones del tirano de Madura, y allí, en la morada de Nanda, nació su hijo Krishna. A excepción de Nanda, nadie supo quién era la extranjera y de dónde procedía aquel hijo. Las mujeres del país dijeron únicamente, es un hijo de los Gandharvas. Son los genios que, en toda la poesía india, se supone presiden a los matrimonios de amor. Porque los músicos de Indra deben haber presidido a los amores de esa mujer, que parece una ninfa celeste, una apsara. El hijo maravilloso de la mujer desconocida creció entre los rebaños y los pastores, ante los ojos de su madre. Le llamaban el radiante, porque su sola presencia, su sonrisa y sus grandes ojos tenían el don de difundir la alegría. Animales, niños, mujeres, hombres, todo el mundo le quería, y él parecía querer a todo el mundo, sonriendo a su madre, jugando con las ovejas y los niños de su edad, o hablando con los viejos. El niño Krishna no tenía temor alguno. Lleno de audacia ejecutaba acciones sorprendentes. A veces se le encontraba en los bosques, recostados sobre el musgo, abrazando a jóvenes panteras y abriéndoles la boca sin que se atreviesen a morderle. Tenía también inmovilidades repentinas, admiraciones profundas, tristezas extrañas. Entonces se apartaba de todos, y grave, absorto, miraba sin responder. Pero sobre todas las cosas y todos los seres, Krishna adoraba a su joven madre, tan bella, tan radiante, que le hablaba del cielo de los devas, de combates heroicos y de cosas maravillosas que ella había aprendido con los anacoretas. Y los pastores que conducían sus rebaños bajo los cedros del monte Meru decían, ¿quién es esta madre y quién su hijo? Aunque vestida como nuestras mujeres, parece una reina. El hijo maravilloso se ha criado con los nuestros, y sin embargo no se les parece. ¿Es un genio? ¿Es un dios? Quien quiera que sea, nos traerá felicidad. Cuando Krishna tuvo 15 años, su madre Devaki fue vuelta a llamar por el jefe de los anacoretas. Un día desapareció sin decir adiós a su hijo. Krishna, no viéndola ya, fue a buscar al patriarca Nanda y le dijo, ¿dónde está mi madre? Nanda respondió, inclinando la cabeza, hijo mío, no me lo preguntes. Tu madre ha partido para un largo viaje. Ha vuelto al país de donde vino, y no sé cuándo volverá. Krishna no respondió nada, pero cayó en una meditación tan profunda que todos los niños se apartaban de él como sobrecogidos por un temor supersticioso. Krishna abandonó a sus compañeros, dejó sus juegos, y perdido en sus pensamientos, se fue solo por el monte Meru y erró así durante varias semanas. Una mañana llegó a una alta cima cubierta de árboles, desde donde la vista se extendía sobre la cordillera del Himavad. De repente divisó cerca de él un anciano, de elevada estatura, vestido con el traje blanco de los anacoretas, en pie bajo los cedros gigantescos, bañado por la luz matutina. Parecía un centenario. Su barba de nieve y su frente brillaban con majestad. El joven lleno de vida y el anciano se miraron largo tiempo. Los ojos del viejo se posaban con complacencia sobre Krishna. Este quedó tan maravillado al verle, que enmudeció lleno de admiración. Aunque por primera vez le veía, pareció conocerle. ¿A quién buscas?, le dijo por fin el anciano. A mi madre. Tu madre no está ya aquí. ¿Dónde la encontraré? Al lado de aquel que no cambia nunca. Pero, ¿cómo encontrar a aquel? Busca. ¿Y a ti? ¿Te volveré a ver? Sí. Cuando la hija de la serpiente incite al crimen al hijo del toro, entonces me volverás a ver en una aurora de púrpura.
entonces matarás al toro y aplastarás la cabeza de la serpiente. Hijo de Mahadeva, sabe que tú y yo no formamos más que uno solo en aquel. Busca, busca, busca siempre. Y el centenario extendió las manos en signo de bendición. Después se volvió dando algunos pasos bajo los altos cedros, en dirección del Imabad. De pronto pareció a Krishna que su forma majestuosa se volvía transparente, después temblorosa, y desapareció en el brillo de las finas hojas de las ramas, en una vibración luminosa. Es una creencia constante en la India que los grandes ascetas pueden manifestarse a distancia bajo una apariencia visible, mientras su cuerpo queda sumergido en un sueño cataléptico. Cuando Krishna descendió del monte Meru, parecía como transformado. Una energía nueva irradiaba de su ser. Reunió a sus compañeros y les dijo: vamos a luchar contra los toros y las serpientes. Vamos a defender a los buenos y a subyugar a los malvados. Con el arco en la mano y la espada al cinto, Krishna y sus amigos, los hijos de sus pastores, convertidos en guerreros, comenzaron a batir las selvas luchando contra las bestias feroces. En el fondo de los bosques se oían los aullidos de las hienas, los chacales, los tigres, y los gritos de triunfo de los jóvenes. Krishna mató y domó leones, hizo la guerra a reyes y libertó a tribus oprimidas. Mas la tristeza invadía el fondo de su corazón. Su alma solo tenía un deseo profundo, misterioso, oculto: encontrar a su madre y volver a hallar al extraño y sublime anciano. Recordaba sus palabras. ¿No me prometió que le vería cuando aplastase la cabeza de la serpiente? ¿No me dijo que encontraría a mi madre al lado de aquel que no cambia nunca? Pero por mucho que luchaba y vencía, no había vuelto a ver ni al viejo sublime ni a su madre radiante. Un día oyó hablar de Kalayeni, el rey de las serpientes, y pidió luchar con el más terrible de sus animales en presencia del mago negro. Se decía que aquel animal, adiestrado por Kalayeni, había ya devorado centenares de hombres, y que su mirada helaba de espanto a los más valientes. Del fondo del templo tenebroso de Kali, Krishna vio salir, a la voz de Kalayeni, un largo reptil azul verdoso. La serpiente enderezó lentamente su cuerpo grueso, hinchó su cresta rojiza, y sus ojos penetrantes se encendieron en su cabeza monstruosa, cubierta de conchas relucientes. Esta serpiente, dijo Kalayeni, sabe muchas cosas, es un demonio poderoso. No se las dirá más que a quien la mate. Ella mata a los vencidos. Te ha visto, te mira, estás en su poder. Solo te resta adorarla o perecer en una lucha insensata. A estas palabras, Krishna se indignó, porque sentía que su corazón era como la punta del rayo. Miró a la serpiente y se lanzó sobre ella, cogiéndola por debajo de la cabeza. Hombre y serpiente rodaron por las escaleras del templo. Pero antes que el reptil se le hubiese enroscado, Krishna le cortó la cabeza con su espada y, desembarazándose del cuerpo, que se retorcía aún, el joven vencedor levantó, con aire de triunfo, la cabeza de la serpiente en su mano izquierda. Aquella cabeza vivía aún. Miraba a Krishna y le dijo: ¿por qué me has matado, hijo de Mahadeva? ¿Crees encontrar la verdad matando a los vivos? Insensato, no la encontrarás más que agonizando tú mismo. La muerte está en la vida está en la muerte. Teme a la hija de la serpiente y a la sangre vertida. Guárdate, ten cuidado. Hablando así, la serpiente murió. Krishna dejó caer la cabeza del reptil y se marchó lleno de horror. Kalayeni dijo: no puedo nada sobre este hombre, solo Kali podría dominarle con un encanto. Tras un mes de abluciones y de oración en la orilla del Ganges, luego de haberse purificado en la luz del sol y en el pensamiento de Mahadeva, Krishna volvió a su país natal, entre los pastores del monte Meru. La luna de otoño mostraba sobre los bosques de cedros su globo resplandeciente. De noche el aire se embalsamaba con el perfume de los lirios silvestres, donde las abejas murmuraban durante el día. Sentado bajo un gran cedro, al borde de una pradera, Krishna, cansado de los varios combates de la tierra, soñaba en combates celestes y en lo infinito del cielo. Cuanto más pensaba en su radiante madre y en el anciano sublime, más sus hazañas juveniles le parecían despreciables, y más las cosas del cielo se le hacían vivas. Un encanto consolador, una divina reminiscencia, le inundaban por completo. Un himno de reconocimiento a Mahadeva subió de su corazón y desbordó de sus labios en una melodía, suave y angélica.
Atraídas por aquel canto maravilloso, las gopis, las hijas y las mujeres de los pastores, salieron de sus moradas. Las primeras, al ver a las mayores de la familia en su camino, volvieron a entrar enseguida, después de simular que cogían flores. Algunas se aproximaron más, llamando «Krishna, Krishna», y después huyeron avergonzadas. Animándose poco a poco, las mujeres rodearon a Krishna por grupos, como gacelas tímidas y curiosas encantadas por sus melodías. Él, abstraído en el sueño de los dioses, no las veía. Atraídas más y más por su canto, las gopis comenzaron a impacientarse de que no se fijaran en ellas. Nichdali, la hija de Nanda, con los ojos cerrados, había caído en una especie de éxtasis. Su hermana Sarasvati, más atrevida, se deslizó al lado del hijo de Devaki, y le dijo con voz cariñosa: «Oh, Krishna, ¿no ves que te escuchamos y que no podemos dormir en nuestras moradas? Tus melodías nos han embelesado. Oh, héroe adorable, y henos aquí, encadenadas a tu voz, y no pudiendo ya vivir sin ti». «Canta más», dijo una joven. «Enséñanos a modular nuestras voces». «Enséñanos la danza», dijo una mujer, y Krishna, saliendo de su sueño, lanzó sobre las gopis benévolas miradas. Les dirigió palabras amables, y cogiéndolas de la mano, las hizo sentar sobre el césped, a la sombra de los grandes cedros, bajo la luz de la luna brillante. Entonces les contó lo que había visto en su ensimismamiento, la historia de los dioses y de los héroes, las guerras de Indra, y las hazañas del divino Rama. Mujeres y mozas escuchaban encantadas. Aquellas narraciones duraban hasta el alba. Cuando la rosada aurora subía tras el monte Meru, y los coquilas comenzaban a cantar bajo los cedros, las hijas y las mujeres de los gopis volvían furtivamente a sus viviendas. Pero al día siguiente, en cuanto la luna mágica mostraba su creciente, volvían más ávidas de escucharle. Krishna, al ver que se exaltaban con sus relatos, las enseñó a cantar con sus voces y a figurar con sus gestos las acciones sublimes de los héroes y de los dioses. A las unas dio vinas, de cuerdas vibrantes como almas; a las otras, címbalos, sonoros como los corazones de los guerreros, y tambores, que imitaban el trueno. Eligiendo a las más bellas, las animaba con sus pensamientos, y, con los brazos extendidos, andando y moviéndose en un sueño divino, las bailarinas sagradas representaban la majestad de Varuna, la cólera de Indra matando al dragón, o la desesperación de Maya abandonada. De este modo, los combates y la gloria eterna de los dioses, que Krishna había contemplado en sí mismo, revivían en aquellas mujeres dichosas y transfiguradas. Una mañana, las gopis se habían dispersado. Los timbres de sus instrumentos variados, de sus voces musicales y alegres se habían perdido a lo lejos. Krishna, solo bajo el gran cedro, vio venir a las dos hijas de Nanda, Sarasvati y Nichdali, que se sentaron a su lado. Sarasvati, echando sus brazos alrededor del cuello de Krishna, y haciendo ruido con sus brazaletes, le dijo: «Al enseñarnos los cantos y las danzas sagradas, has hecho de nosotras las más dichosas de las mujeres. Pero seremos las más desdichadas cuando te marches. ¿Qué será de nosotras cuando no te veamos más? Oh Krishna, sé nuestro esposo, mi hermana y yo seremos tus mujeres fieles, y nuestros ojos no tendrán el dolor de perderte». Mientras Sarasvati hablaba así, Nichdali cerró los párpados como si cayera en éxtasis. «Nichdali, ¿por qué cierras los ojos?», preguntó Krishna. «Está celosa», respondió Sarasvati riendo. «No quiere ver mis brazos rodeando tu cuello». «No», respondió Nichdali ruborizándose, «cierro los ojos para contemplar tu imagen, que está grabada en el fondo de mí misma». «Krishna, puedes marchar, no te perderé nunca». Krishna estaba pensativo. Rechazó sonriendo los brazos de Sarasvati, que apasionadamente oprimían su cuello, y mirando alternativamente a las dos mujeres, pasó sus brazos alrededor de sus talles. Primero posó su boca sobre los labios de Sarasvati, luego sobre los ojos de Nichdali. En esos dos largos besos, el joven Krishna pareció sondear y saborear todas las voluptuosidades de la tierra. Mas, de repente, se estremeció y dijo: «Eres hermosa. Oh, Sarasvati, tú cuyos labios tienen el perfume del ámbar y de todas las flores. Eres adorable. Oh Nichdali, tú cuyos párpados velan profundos ojos y sabes sondear tu propia alma. Os amo a las dos. Pero, ¿cómo voy a ser vuestro esposo?
puesto que mi corazón tendría que dividirse entre ambas. No amará nunca, dijo Sarasvati con despecho. Solo amaré con amor eterno. ¿Y qué es preciso para que ames así?, dijo Nixdali con ternura. Krishna se había levantado. Sus ojos llameaban. Para amar con amor eterno, dijo, es preciso que la luz del día se extinga, que el rayo caiga en mi corazón, y que un alma se lance fuera de mí hasta el fondo del cielo. Mientras hablaba, pareció a las jóvenes que crecía de un codo. De repente, tuvieron miedo de él, y volvieron a su casa llorando. Krishna tomó solo el camino del monte Meru. La noche siguiente, las gopis se reunieron para sus juegos, pero en vano esperan a su maestro. Había desaparecido, no dejando más que una esencia, un perfume de su ser, los cantos y las danzas sagradas. 5. Iniciación. Entretanto, el rey Kansa, al saber que su hermana Devaki había vivido con los anacoretas, sin haberla podido descubrir, empezó a perseguirlos como a bestias feroces, teniendo aquellos que refugiarse en la parte más recóndita y más salvaje de la selva. Entonces su jefe, el viejo Vasishta, el centenario, se puso en camino para hablar al rey de Madura. Los guardias vieron con admiración aparecer ante las puertas del palacio a un anciano ciego, guiado por una gacela que llevaba atada. Llenos de respeto al rishi, le dejaron pasar. Vasishta se aproximó al trono, donde Kansa estaba sentado al lado de Nisumba, y le dijo, Kansa, rey de Madura, desgraciado de ti, hijo del toro, que persigues a los solitarios de la selva santa. Desgraciada de ti, hija de la serpiente, que le inspiras el odio. Vuestro castigo está próximo. Sabed que el hijo de Devaki vive. Vendrá cubierto con una armadura invulnerable y te arrojará desde tu trono a la ignominia. Ahora, temblad y temed, es el castigo que los devas os asignan. Los guerreros, los guardias, los servidores, se habían prosternado ante el santo centenario, que volvió a salir conducido por su gacela, sin que nadie se atreviera a tocarle. Pero a partir de aquel día, Kansa y Nisumba pensaron en los medios de hacer morir secretamente al rey de los anacoretas. Devaki había muerto, y nadie aparte de Vasishta sabía que Krishna era su hijo. El ruido de las hazañas de este había llegado a oídos del rey. Kansa pensó, tengo necesidad de un hombre fuerte para defenderme. El que ha matado a la gran serpiente de Kalayeni, no tendrá miedo de la anacoreta. Kansa mandó decir al patriarca Nanda, envíame al joven héroe Krishna para que sea el conductor de mi carro y mi primer consejero. En la India antigua, esas dos funciones estaban con frecuencia reunidas en una misma persona. Los conductores de los carros de los reyes eran grandes personajes y frecuentemente los ministros de los monarcas. Los ejemplos son numerosísimos en la poesía indostánica. Nanda comunicó a Krishna la orden del rey, y Krishna respondió, iré. Aparte pensaba, ¿el rey de Madura será aquel que no cambia jamás? Por él sabré dónde está mi madre. Kansa, viendo la fuerza, la destreza y la inteligencia de Krishna, le estimaba mucho y le confió la guardia de su reino. Nisumba, al ver al héroe del monte Meru, se estremeció en su carne con un deseo impuro, y su espíritu sutil tramó un proyecto tenebroso a la luz de un pensamiento criminal. Sin que el rey lo supiera, llamó a su gineceo al conductor del carro. Como maga que era, poseía el arte de rejuvenecerse momentáneamente por medio de filtros poderosos. El hijo de Devaki encontró a Nisumba, la de los senos de ébano, casi desnuda, sobre un lecho de púrpura. Anillos de oro ceñían sus tobillos y sus brazos. Una diadema de piedras preciosas chispeaba sobre su cabeza. A sus pies ardía un pebetero de cobre, del que se escapaba una nube de perfumes. Krishna, dijo la hija del rey de las serpientes, tu frente es más tranquila que la nieve del Himavad, y tu corazón es como la punta del rayo. En tu inocencia resplandeces sobre los reyes de la tierra. Aquí, nadie te ha reconocido. Tú te ignoras a ti mismo. Yo sola sé quién eres. Los devas han hecho de ti el dueño de los hombres. Yo sola puedo hacer de ti el dueño del mundo. ¿Quieres? Si Mahadeva habla por tu boca, dijo Krishna con grave acento, me dirás, ¿dónde está mi madre y dónde encontraré al gran anciano que me habló bajo los cedros del monte Meru? ¿Tu madre? Dijo Nisumba con desdeñosa sonrisa.
no soy yo ciertamente quien te lo enseñará. En cuanto a tu anciano, no le conozco. Insensato, persigues sueños y no ves los tesoros de la tierra que yo te ofrezco. Hay seres que llevan la corona y que no son reyes. Hay hijos de pastores que llevan la realeza en su frente y que no conocen su fuerza. Tú eres fuerte, joven, bello. Los corazones están contigo. Mata al rey durante su sueño, y yo pondré la corona sobre tu cabeza, y serás el dueño del mundo. Porque yo te amo y me estás predestinado. Lo quiero, lo ordeno. Mientras hablaba así, la reina se había levantado imperiosa, fascinante, terrible como una hermosa serpiente. En pie sobre su lecho, lanzó con sus ojos negros una llama tan sombría en los ojos límpidos de Krishna, que éste se estremeció espantado. En aquella mirada, el infierno se le apareció. Vio el abismo del templo de Kali, diosa del deseo y de la muerte, y las serpientes que allí se retorcían en una agonía eterna. Entonces, repentinamente, los ojos de Krishna aparecieron como dos dagas. Sus miradas traspasaron a la reina de parte a parte, y el héroe del Montemero exclamó: «Soy fiel al rey que me ha tomado por defensor. Pero tú, sábelo, morirás». Nisumba lanzó un grito penetrante, y rodó sobre su cama, mordiendo la púrpura. Toda su juventud ficticia se había desvanecido, volviéndose vieja y arrugada. Krishna, dejándola con su cólera, salió. Perseguido noche y día por las palabras del anacoreta, el rey de Madura dijo a su conductor de carro: «Desde que el enemigo ha puesto el pie en mi palacio, no duermo ya en paz sobre mi trono». Un mago infernal llamado Vasichta, que vive en una profunda selva, ha venido a lanzarme su maldición. Desde entonces, no respiro, el anciano ha emponzoñado mis días. Pero contigo no temo nada, no le temo. Ven conmigo a la selva maldita. Un espía que conoce todos los senderos nos conducirá. En cuanto lo veas, corre hacia él y hiérelo, sin darle tiempo a decirte una palabra o lanzarte una mirada. Cuando esté herido mortalmente, pregúntale dónde está el hijo de mi hermana Devaki, y cuál es su nombre. La paz de mi reino depende de este misterio. En verdad, respondió Krishna, no he tenido miedo de Kalayeni ni de la serpiente de Kali. ¿Quién podría hacerme temblar ahora? Por poderoso que sea ese hombre, sabré lo que te oculta. Disfrazados de cazadores, marchaban sobre un carro tirado por caballos fogosos. El espía que había explorado la selva iba detrás. Era el principio de la estación de lluvias. Los ríos se henchían, las plantas recubrían los caminos, y la línea blanca de las cigüeñas surcaba las brumas. Cuando se aproximaron al bosque sagrado, el horizonte se ensombreció, el sol se veló, la atmósfera se llenó de una niebla cobriza. Del cielo tempestuoso pendían nubes como trombas, sobre la cabellera asustada de los bosques. «¿Por qué?», dijo Krishna al rey, «el cielo se ha oscurecido de repente, y la selva se pone negra». «Lo sé», dijo el rey de Madura. «Es Vasichta, el malvado solitario, que ensombrece el cielo y eriza contra mí el bosque maldito». «Pero, Krishna, ¿tienes miedo? Aunque el cielo cambie de aspecto y la tierra de color, nada temo». «Entonces, avanza». Krishna fustigó a los caballos, y el carro entró bajo la sombra espesa de las baobabs, corriendo algún tiempo con velocidad maravillosa. Pero la selva se volvía cada vez más salvaje y más terrible. Los relámpagos la iluminaron. El trueno retumbó. «Jamás», dijo Krishna, «he visto el cielo tan negro ni retorcerse así los árboles. Bien poderoso es tu mago. Krishna, matador de serpientes, héroe del monte Mera. ¿Tienes miedo? Aunque la tierra tiemble y el cielo se hunda, no tengo miedo». «Entonces, adelante». De nuevo el intrépido conductor fustigó a los caballos, y el carro continuó su carrera. Entonces, la tempestad se volvió tan espantosa que los árboles gigantes se inclinaron. La selva sacudida gimió como estremecida por el alarido de 1000 demonios. El rayo cayó al lado de los viajeros. Un boabab brote obstruyó el camino. Los caballos se detuvieron, y la tierra tembló. «¿Es, pues, un dios tu enemigo?», dijo Krishna. «Porque Indra mismo le protege».
Tocamos el objetivo, dijo el espía al rey. Mira este sendero entre el césped. Al final se ve una cabaña miserable. Allí habita Vasishta, el gran Muni, el que alimenta a los pájaros, temido por las fieras y protegido por una gacela, pero ni por una corona de rey daré un paso más. A estas palabras, el rey de Madura se había puesto lívido. ¿Es allí realmente, detrás de aquellos árboles? Y cogiéndose tembloroso a Krishna, murmuró en voz baja, estremeciéndose todos sus miembros: Vasishta, Vasishta, el que medita mi muerte, está allí. Me ve desde el fondo de su retiro. Su ojo me persigue. Líbrame de él. Sí, por Mahadeva, dijo Krishna, bajando del carro y saltando por encima del tronco del baobab. Quiero ver al que te hace temblar así. El Muni centenario Vasishta vivía hacía un año en aquella cabaña escondida en lo más profundo de la selva santa, esperando la muerte. Antes de morir el cuerpo, se había libertado de la prisión de la materia. Sus ojos se habían extinguido, pero veía por el alma. Su piel percibía apenas el calor y el frío, pero su espíritu vivía, en una unidad perfecta con el espíritu soberano. No veía ya las cosas de este mundo más que a través de la luz de Brahma, rezando, meditando sin cesar. Un discípulo fiel le llevaba diariamente a la ermita los granos de arroz de que vivía. La gacela que comía en su mano, le advertía bramando de la proximidad de las fieras. Entonces las alejaba murmurando un mantra, y extendiendo su bastón de bambú de 7 nudos. En cuanto a los hombres, quienesquiera que fuesen, los veía por medio de su mirada interna, desde varias leguas de distancia. Krishna, marchando por el estrecho sendero, se encontró de repente frente a Vasishta. El rey de los anacoretas estaba sentado, las piernas cruzadas sobre una estera, apoyado contra el poste que sostenía su cabaña, en una paz profunda. De sus ojos de ciego salía un resplandor interno de vidente. En cuanto Krishna le vio, reconoció que era el sublime anciano. Sintió una conmoción de alegría, y el respeto inclinó hacia él su alma entera. Olvidando al rey, su carro y su reino, se arrodilló ante el santo y le adoró. Vasishta parecía verle. Su cuerpo, apoyado en la cabaña, se enderezó por una ligera oscilación, extendió los 2 brazos para bendecir a su huésped y sus labios murmuraron la sílaba sagrada. Aum. En la iniciación brahmánica significa, el Dios Supremo, el Dios Espíritu. Cada una de estas letras corresponde a una de las facultades divinas, popularmente hablando a una de las personas de la Trinidad. El rey Kansa, al no oír nada, ni ver volver a su conductor, se deslizó con furtivo paso por el sendero y quedó petrificado de asombro viendo a Krishna arrodillado ante el santo anacoreta. Este dirigió a Kansa sus ojos de ciego y, levantando su bastón, dijo: Rey de Madura, vienes a matarme. Está bien. Porque vas a libertarme de la miseria de este cuerpo. ¿Quieres saber dónde está el hijo de tu hermana Devaki, que ha de destronarte? Helo aquí, indignado ante mí y ante Mahadeva, y es Krishna, tu propio conductor. Considera cuán insensato eres y cuán maldito, puesto que tu enemigo más terrible es ese mismo. Me lo has traído para que yo le diga que es el predestinado. Tiembla. Estás perdido, pues tu alma infernal va a ser la presa de los demonios. Kansa escuchaba estupefacto. No osaba mirar al anciano cara a cara. Pálido de ira y viendo a Krishna de rodillas, cogió su arco, y tendiéndolo con toda su fuerza, lanzó una flecha contra el hijo de Devaki. Pero el brazo había temblado, y la flecha se desvió, yéndose a clavar en el pecho de Vasishta, que, con los brazos en cruz, parecía esperarla como en éxtasis. Un grito se oyó, un grito terrible, no del pecho del anciano, sino del de Krishna. Él había sentido vibrar la flecha en su oído, la había visto en la carne del santo, y le parecía que se había clavado en su propio corazón. De tal modo su alma en ese instante se había identificado con la del Rishi. Con esta flecha aguda, todo el dolor del mundo traspasó el alma de Krishna, la desgarró hasta sus profundidades. Entretanto, Vasishta con la flecha en su pecho, sin cambiar de postura, agitaba aún los labios y murmuró: Hijo de Mahadeva. ¿Por qué lanzar ese grito? Matar es vano. La flecha no puede herir al alma, y la víctima es el vencedor del asesino. Triunfa Krishna, el destino se cumple. Yo vuelvo a aquel que no cambia jamás.
que Brahma reciba mi alma. Pero tú, su elegido, salvador del mundo. En pie. Krishna. Krishna. Krishna se levantó con la mano en su espada. Quiso volverse contra el rey. Pero Kansa había huido. Entonces un resplandor hendió el negro cielo, y Krishna cayó a tierra como herido por el rayo bajo una luz deslumbradora. Mientras su cuerpo permanecía insensible, su alma, unida a la del anciano, por el poder de la simpatía, subió en los espacios. La tierra, con sus ríos, sus mares, sus continentes, desapareció como una negra esfera y los dos se levantaron al séptimo cielo de los devas, hasta el padre de los seres, el sol de los soles, Mahadeva, la inteligencia divina. Ambos se sumergieron en un océano de luz que se abría entre ellos. En el centro de la esfera, Krishna vio a Devaki, su madre radiante, su madre glorificada, que con sonrisa inefable, le tenía los brazos, le atraía a su seno. Millares de devas venían a beber en la radiación de la Virgen Madre, como en un foco incandescente. Y Krishna se sintió reabsorbido en una mirada de amor de Devaki. Entonces, del corazón de la Madre Luminosa, su ser irradió a través de todos los cielos. Sintió que él era el Hijo, el alma divina de todos los seres, la palabra de vida, el verbo creador superior a la vida universal. Él la penetraba, sin embargo, por la esencia del dolor, por el fuego de la oración y la felicidad de un divino sacrificio. Cuando Krishna volvió en sí, el trueno retumbaba aún en el cielo, la selva estaba sombría y torrentes de lluvia caían sobre la cabaña. Una gacela lamía la sangre sobre el cuerpo del asceta atravesado. El anciano sublime ya no era más que un cadáver. Pero Krishna se levantó como resucitado. Un abismo le separaba del mundo y de sus vanas apariencias. Él había percibido la gran verdad y comprendido su misión. En cuanto al rey Kansa, lleno de espanto, huía sobre su carro perseguido por la tempestad, y sus caballos se encabritaban como fustigados por 1000 demonios. La leyenda de Krishna nos lleva a la fuente misma de la idea de la Virgen Madre, el hombre Dios y de la Trinidad. En la India, esta idea aparece, desde el origen, en su simbolismo transparente, con su profundo sentido metafísico. En el libro I, capítulo 2, el Vishnu Purana, después de contar la concepción de Krishna por Devaki, añade, nadie podía mirar a Devaki a causa de la luz que la envolvía, y los que contemplaban su esplendor sentían su espíritu turbado. Los dioses, invisibles a los mortales, celebraban continuamente sus alabanzas desde que Vishnu estaba encerrado en su persona. Ellos decían, tú eres esa Prakriti infinita y sutil y que llevó antes a Brahma en su seno. Tú fuiste luego la diosa de la palabra, la energía del creador del universo y la madre de los Vedas. Oh, tú, ser eterno, que comprendes en tu substancia la esencia de todas las cosas creadas, tú eres idéntica con la creación, tú eres el sacrificio de donde procede cuanto produce la tierra. Tú eres la madera que por el frotamiento engendra el fuego. Como Aditi, eres la madre de los dioses. Como Diti, eres la de los Daitas, sus enemigos. Tú eres la luz de donde nace el día, eres la humildad, madre de la verdadera sabiduría, tú eres la política de los reyes, madre del orden. Tú eres el deseo de que nace el amor. Tú eres la satisfacción de donde la resignación deriva. Tú eres la inteligencia, madre de la ciencia. Tú eres la paciencia, madre del valor. Todo el firmamento y las estrellas son tus hijos. De ti procede todo cuanto existe. Tú has descendido a la tierra para la salvación del mundo. Ten compasión de nosotros, oh diosa, y muéstrate favorable al universo. Sé orgullosa de llevar en ti al Dios que sostiene al mundo. Este pasaje prueba que los brahmanes identificaban a la madre de Krishna con la substancia universal y el principio femenino de la naturaleza. De este hicieron ellos la segunda persona de la Trinidad divina, de la tríada inicial y no manifestada. El Padre, Nara eterno masculino, la Madre, Nari eterno femenino y el Hijo, Viradi verbo creador, tales son las facultades divinas. En otros términos, el principio intelectual, el principio plástico, el principio productor. Los tres juntos constituyen la natura naturans, para emplear un término de Spinoza. El mundo organizado, el universo vivo, natura naturata, es el producto del verbo creador, que se manifiesta a su vez bajo sus formas. Brahma, el espíritu, corresponde al mundo divino. Vishnu, el alma, responde al mundo humano. Shiva, el cuerpo, se refiere al mundo natural.
En estos tres mundos, el principio masculino y el principio femenino, esencia y substancia, son igualmente activos, y el eterno femenino se manifiesta a la vez en la naturaleza terrestre, humana y divina. Isis es triple, Cibeles también. Se ve, así concebida, que la doble Trinidad, la de Dios y la del universo, contiene los principios y el cuadro de una teodicea y de una cosmogonía. Es justo reconocer que esta idea madre ha salido de la India. Todos los templos antiguos, todas las grandes religiones y varias filosofías célebres, la han adoptado. Desde el tiempo de los apóstoles y en los primeros siglos del cristianismo, los iniciados cristianos reverenciaban el principio femenino de la naturaleza visible e invisible, bajo el nombre de Espíritu Santo, representado por una paloma, signo de la potencia femenina en todos los templos de Asia y de Europa. Si después la Iglesia ha ocultado y perdido la clave de sus misterios, su sentido se halla aún escrito en sus símbolos. 6. La doctrina de los iniciados. Krishna fue saludado por los anacoretas como el sucesor esperado y predestinado de Vasishta. Se celebró el Shraddha, o ceremonia fúnebre del santo anciano, en la selva sagrada, y el hijo de Devaki recibió el bastón de 7 nudos, signo de mando, después de haber hecho el sacrificio del fuego en presencia de los más antiguos anacoretas, de los que saben de memoria los 3 Vedas. Enseguida, Krishna se retiró al monte Meru para meditar allí su doctrina y el camino de salvación para los hombres. Sus meditaciones y sus austeridades duraron 7 años. Entonces sintió que había dominado a su naturaleza terrestre por medio de su naturaleza divina, y que se había identificado suficientemente con el sol de Mahadeva para merecer el nombre de Hijo de Dios. Entonces llamó a su lado a los anacoretas jóvenes y ancianos para revelarles su doctrina. Encontraron ellos a Krishna purificado y engrandecido. El héroe se había transformado en santo. No había perdido la fuerza de los leones, pero había ganado la dulzura de las palomas. Entre los que acudieron en primer término se encontraba Arjuna, un descendiente de los reyes solares, uno de los Pandavas destronados por los Kauravas, o reyes lunares. El joven Arjuna era apasionado, lleno de fuego, pero pronto a descorazonarse y caer en la duda, y se entusiasmó apasionadamente con las doctrinas de Krishna. Sentado bajo los cedros del monte Meru, frente al Himavad, Krishna comenzó a hablar a sus discípulos de las verdades inaccesibles a los hombres, que viven en la esclavitud de los sentidos. Les enseñó la doctrina del alma inmortal, de sus renacimientos, y de su unión mística con Dios. El cuerpo, decía, envoltura del alma que en él mora, es una cosa finita. Pero el alma que le habita es invisible, imponderable, incorruptible, eterna. El enunciado de esta doctrina, que fue más tarde la de Platón, se encuentra en el libro I del Bhagavad Gita en forma de diálogo entre Krishna y Arjuna. El hombre terrestre es triple como la divinidad que refleja, inteligencia, alma y cuerpo. Si el alma se une a la inteligencia, alcanza sattva, la sabiduría y la paz. Si el alma permanece incierta entre la inteligencia y el cuerpo, entonces está dominada por raja, la pasión, y va de objeto a objeto en un círculo fatal. Sí. Finalmente, el alma se abandona al cuerpo, entonces cae en tama, la sinrazón, la ignorancia y la muerte temporal. He ahí lo que cada hombre puede observar en ti mismo y a su alrededor. Libros 13 a 18 del Bhagavad Gita. Pero, preguntó Arjuna, ¿cuál es el destino del alma después de la muerte? ¿Obedece siempre a la misma ley, o puede escapar de ella? Jamás la escapa y obedece siempre, respondió Krishna. He ahí el misterio de los renacimientos. Como las profundidades del cielo se abren a los rayos de las estrellas, así las profundidades de la vida se iluminan a la luz de esta verdad. Cuando el cuerpo se disuelve, y sattva la sabiduría domina, el alma se eleva a las regiones de esos seres puros que tienen el conocimiento del Altísimo. Cuando el cuerpo experimenta esta disolución, mientras raja la pasión reina, el alma vuelve a habitar de nuevo entre los que están apegados a las cosas de la tierra. Del mismo modo, si el cuerpo es destruido cuando tama la ignorancia predomina, el alma oscurecida por la materia es de nuevo atraída por alguna matriz de seres irracionales. Libro 14. Eso es justo, dijo Arjuna. Pero enséñanos ahora lo que es, en el curso de los siglos, de los que han seguido la sabiduría y van a habitar después de su muerte en los mundos divinos.
El hombre sorprendido por la muerte en la devoción, respondió Krishna, luego de haber gozado durante varios siglos de las recompensas debidas a sus virtudes, en las regiones superiores, vuelve a habitar en una familia santa y respetable. Pero esta clase de regeneración en esta vida es muy difícil de obtener. El hombre así nacido de nuevo, se encuentra con el mismo grado de aplicación y de progreso, en cuanto al entendimiento, que los que tenía en su primer cuerpo, y comienza otra vez a trabajar para perfeccionarse en devoción. De modo, dijo Arjuna, que aún los buenos se ven forzados a renacer y recomenzar la vida del cuerpo. Pero enséñanos, oh Señor de la vida, si para aquel que desea la sabiduría no hay fin a los eternos renacimientos. Escuchad, pues, dijo Krishna, un grandísimo y profundo secreto, el misterio soberano, sublime y puro. Para alcanzar la perfección hay que conquistar la ciencia de la unidad, que está por encima de la sabiduría. Hay que elevarse al ser divino, que está por encima del alma, sobre la inteligencia misma. Mas este ser divino, este amigo sublime, está en cada uno de nosotros. Porque Dios reside en el interior de todo hombre, pero pocos saben encontrarle. He ahí la vía de salvación. Una vez que hayas presentido al ser perfecto que está sobre el mundo y en ti mismo, decídete a abandonar al enemigo, que toma la forma del deseo. Domad vuestras pasiones. Los goces que procuran los sentidos son como las matrices de los sufrimientos que han de venir. No hagáis solamente el bien, sed buenos. Que el motivo esté en el acto y no en sus frutos. Renunciad al fruto de vuestras obras, pero que cada una de vuestras acciones sea como una ofrenda al Ser Supremo. El hombre que hace sacrificio de sus deseos y de sus obras al ser de que proceden los principios de todas las cosas y por quien el universo ha sido formado, obtiene por este sacrificio la perfección. Unido espiritualmente, alcanza esa sabiduría espiritual que está por encima del culto de las ofrendas, y siente una felicidad divina. Porque el que encuentra en sí mismo su felicidad, su gozo, y al mismo tiempo también su luz, es uno con Dios. Y sabedlo, el alma que ha encontrado a Dios, queda libertada del renacimiento y de la muerte, de la vejez y del dolor, y bebe el agua de la inmortalidad. Bhagavad Gita, Pasim. De este modo, Krishna explicaba su doctrina a sus discípulos y por la contemplación interna le elevaba, poco a poco, a las sublimes verdades que se le habían revelado bajo el relámpago de la visión. Cuando hablaba de Mahadeva, su voz se volvía más grave, sus facciones se iluminaban. Un día, Arjuna, lleno de curiosidad y de audacia, le dijo: «Haznos ver a Mahadeva en su forma divina. ¿No pueden nuestros ojos contemplarle?» Entonces Krishna, levantándose, comenzó a hablar del ser que respira en todos los seres, el de las 100.000 formas, el de innumerables ojos, el de caras vueltas hacia todos lados, y que, sin embargo, las sobrepasa con toda la altura del infinito, el que, en su cuerpo inmóvil y sin límites, encierra el universo moviente con todas sus divisiones. Si en los cielos brillara al mismo tiempo el resplandor de 1000 soles, dijo Krishna, esto se parecería apenas al resplandor del único todopoderoso. Mientras hablaba así de Mahadeva, un rayo tal brotó de los ojos de Krishna, que los discípulos no pudieron sostener su brillo y se prosternaron a sus pies. Los cabellos de Arjuna se erizaron sobre su cabeza y encorvándose dijo, juntando las manos: «Maestro, tus palabras nos espantan y no podemos sostener la vista del gran ser que tú evocas ante nuestros ojos. Ella nos abruma. Véase esta transfiguración de Krishna en el libro 11 del Bhagavad Gita. Se la puede comparar con la transfiguración de Jesús, 16, San Mateo. Véase el libro 8 de esta obra». Krishna continuó, «Escuchad lo que él nos dice por mi boca, yo y vosotros hemos tenido varios renacimientos. Los míos solo de mí son conocidos, pero vosotros no conocéis, ni tan siquiera los vuestros. Aunque yo no estoy, por mi naturaleza, sujeto al nacimiento y a la muerte, y soy el dueño de todas las criaturas, sin embargo, como mando en mi naturaleza, me hago visible por mi propia potencia, y cuantas veces la virtud declina en el mundo, y el vicio y la injusticia dominan, me hago visible, y así me encuentro de edad en edad, para la salvación del justo, la destrucción del malvado y el restablecimiento de la virtud. El que conoce, según la verdad, mi naturaleza y mi obra divina, al dejar su cuerpo no vuelve a renacer de nuevo, sino que viene a mí». Bhagavad Gita, libro 4. Hablando así, Krishna miró a sus discípulos con dulzura y benevolencia.
Arjuna exclamó. Señor, tú eres nuestro dueño, tú eres el hijo de Mahadeva. Lo veo en tu bondad, en tu encanto inefable aún más que en tu resplandor terrible. No es en los vértigos del infinito donde los devas te buscan y te desean, es bajo la forma humana como te quieren y te adoran. Ni la penitencia, ni las limosnas, ni los Vedas, ni el sacrificio valen lo que una sola de tus miradas. Tú eres la verdad. Condúcenos a la lucha, al combate, a la muerte. A donde quiera que sea, te seguiremos. Sonrientes y encantados, los discípulos se agrupaban alrededor de Krishna, diciendo: ¿Cómo no lo hemos visto antes? Es Mahadeva quien habla en ti. Él respondió: vuestros ojos no estaban abiertos. Os he comunicado el gran secreto. No lo digáis más que a quienes puedan comprenderlo. Sois mis elegidos. Vosotros veis el objetivo. La multitud no ve más que una pequeña porción del camino. Y ahora vamos a predicar al pueblo la vía de la salvación. 7. El triunfo y la muerte. Después de haber instruido a sus discípulos en el monte Mera, Krishna fue con ellos a las orillas del Jamuna y del Ganges, para convertir al pueblo. Entraba en las cabañas y se detenía en las poblaciones. Al atardecer, en los alrededores de las aldeas, la multitud se agrupaba a su alrededor. Lo que predicaba ante todo el pueblo era la caridad hacia el prójimo. Los males con que afligimos a nuestros semejantes, decía, nos persiguen como la sombra al cuerpo. Las obras que tienen como base el amor al prójimo, son las que deben ser ambicionadas por el justo, pues serán las que pesen más en la balanza celeste. Si acompañas a los buenos, tus ejemplos serán inútiles. No temas el vivir entre los malos para conducirlos hacia el bien. El hombre virtuoso es semejante al árbol gigantesco, cuya bienhechora sombra da a las plantas que le rodean la frescura de la vida. El hombre honrado debe caer bajo los golpes de los perversos, como el árbol sándalo, que cuando se le corta, perfuma el hacha que le ha herido. Cuando los semisabios, los incrédulos, le pedían le explicara la naturaleza de Dios, respondía con sentencias como esta: la ciencia del hombre solo es vanidad. Todas sus buenas acciones son ilusorias, cuando no sabe relacionarlas a Dios. El que es humilde de corazón y de espíritu, es amado por Dios y no tiene necesidad de otra cosa. El infinito y el espacio pueden únicamente comprender lo infinito, solo Dios puede comprender a Dios. No eran esas las únicas cosas nuevas de sus enseñanzas. Embelesaba y arrastraba a la multitud, sobre todo por lo que decía del Dios vivo, de Vishnu. Enseñaba que el Señor del universo se había encarnado ya más de una vez entre los hombres, se había manifestado sucesivamente en los 7 rishis, Vyasa, y en Vasishta, y se manifestaría aún de nuevo. Pero Vishnu, al decir de Krishna, gustaba a veces de hablar por boca de los humildes, en un mendigo, en una mujer arrepentida, en un niño. Contaba al pueblo la parábola del pobre pescador Durga, que había encontrado a un niño medio muerto de hambre bajo un tamarindo. El buen Durga, aunque abrumado por la miseria y cargado de numerosa familia, que no sabía cómo alimentar, se emocionó de piedad por el pobre niño y le llevó a su casa. El sol se había puesto, la luna subía sobre el Ganges, la familia había pronunciado la oración de la noche, cuando el niño murmuró a media voz: el fruto del kataka purifica el agua. De igual modo las buenas acciones purifican el alma. Toma tus redes, Durga. Tu barca flota sobre el Ganges. Durga echó sus redes y cuando las retiró se rompían bajo el peso del pescado. El niño había desaparecido. Así, decía Krishna, cuando el hombre olvida su propia miseria por la de los demás, Vishnu se manifiesta y le hace dichoso en su corazón. Por medio de tales ejemplos, Krishna predicaba el culto de Vishnu. Todos se maravillaban de encontrar a Dios tan cerca de su corazón cuando hablaba el hijo de Devaki. El renombre del profeta del Monte Meru se difundió por la India. Los pastores que le habían visto crecer y habían asistido a sus primeras hazañas, no podían creer que aquel santo personaje fuera el héroe impetuoso que habían conocido. El viejo Nanda había muerto. Pero sus 2 hijas Sarasvati y Nitzdali, que Krishna amaba, vivían aún. Diverso había sido su destino. Sarasvati, irritada por la partida de Krishna, había buscado el olvido en el matrimonio. Había sido la mujer de un hombre de casta noble,
que la tomó por su belleza, pero enseguida la había repudiado y vendido a un Vaishya, o comerciante. Sarasvati había dejado por desprecio a aquel hombre, para convertirse en una mujer de mala vida. Luego, un día, desolada en su corazón, llena de remordimientos y de asco, volvió hacia su país y fue a buscar secretamente a su hermana Nichdali. Esta, pensando siempre en Krishna como si estuviera presente, no se había casado, y vivía con un hermano como sirvienta. Sarasvati le contó sus infortunios y su vergüenza, y Nichdali le respondió: «Pobre hermana mía, te perdono, pero mi hermano no te perdonará. Solo Krishna podría salvarte». Una llama brilló en los apagados ojos de Sarasvati. Krishna dijo: «¿Qué ha sido de él? Es un santo, un gran profeta. Ahora predica en las orillas del Ganges». «Vamos a buscarle», dijo Sarasvati. Y las dos hermanas se pusieron en camino, la una agostada por las pasiones, la otra perfumada de inocencia, y, sin embargo, las dos consumidas por un mismo amor. Krishna se disponía a enseñar su doctrina a los guerreros o kshatriyas, porque por turno predicaba a los brahmanes, a los hombres de la casta militar y al pueblo. A los brahmanes le explicaba, con la calma de la edad madura, las verdades profundas de la ciencia divina. Ante los rajas celebraba las virtudes guerreras y familiares con el fuego de la juventud. Al pueblo le hablaba, con la sencillez de la infancia, de caridad, de resignación y de esperanza. Krishna estaba sentado a la mesa de un festín, en casa de un jefe renombrado, cuando dos mujeres pidieron ser presentadas al profeta. Las dejaron entrar a causa de su traje de penitentes. Sarasvati y Nichdali fueron a postrarse ante los pies de Krishna. Sarasvati exclamó con emoción e inundada en lágrimas: «Desde que nos dejaste, he pasado mi vida en el error y el pecado. Pero si tú lo quieres, Krishna, puedes salvarme». Nichdali añadió: «Oh Krishna, cuando te oí en otro tiempo, supe que te amaba para siempre. Ahora que te vuelvo a encontrar en tu gloria, sé que eres el hijo de Mahadeva». Y las dos besaron sus pies. Las rajas dijeron: «¿Por qué, Santo Rishi, dejas a esas mujeres del pueblo insultarte con sus palabras insensatas?». Krishna les respondió: «Dejadlas expansionar su corazón, valen ellas más que vosotros. Porque esta tiene la fe y la otra el amor». Sarasvati, la pecadora, queda salvada desde este momento, porque ha creído en mí, y Nichdali, en su silencio, ha amado más a la verdad que vosotros con todos vuestros gritos. Sabed, pues, que mi madre radiante, que vive en el sol de Mahadeva, le enseñará los misterios del amor eterno, cuando todos vosotros estéis aún sumergidos en las tinieblas de las vidas inferiores». A partir de aquel día, Sarasvati y Nichdali siguieron los pasos de Krishna con sus discípulos. E inspiradas por él, enseñaron a las otras mujeres. Kansa reinaba aún en Madura. Después del asesinato del anciano Vasishta, el rey no había encontrado paz sobre su trono. La profecía del anacoreta se había realizado, el hijo de Devaki vivía. El rey le había visto, y ante su mirada había sentido fundirse su fuerza y su reinado. Temblaba por su vida como una hoja seca, y frecuentemente, a pesar de sus guardias, se volvió bruscamente, esperando ver al joven héroe, terrible y radiante, ante su puerta. Por su parte, Nisumba, acostada en su lecho, en el fondo del gineceo, pensaba en sus poderes perdidos. Cuando supo que Krishna profeta predicaba en las orillas del Ganges, persuadió al rey a que enviara contra él una tropa, para que lo trajeran atado. Cuando Krishna vio a los soldados, sonrió y les dijo: «Sé quiénes sois y por qué venís. Presto estoy a seguiros ante vuestro rey, pero antes dejadme hablaros del rey del cielo, que es el mío». Y comenzó a hablar de Mahadeva, de su esplendor y de sus manifestaciones. Cuando terminó, los soldados rindieron sus armas a Krishna, diciendo: «No te llevaremos prisionero ante nuestro rey, sino que te seguiremos ante el tuyo». Y quedaron con él. Kansa, al saber esto, quedó aterrado. Nisumba le dijo: «Envíale los personajes principales del reino». Así se hizo. Fueron a la población en que Krishna predicaba.
habían prometido no escucharle. Pero cuando vieron el brillo de su mirada, la majestad de su aspecto, y el respeto que le tenía la muchedumbre, no pudieron privarse de escucharle. Krishna le habló de la servidumbre interior de los que hacen el mal, y de la libertad celeste de los que hacen el bien. Los kshatriyas quedaron sobrecogidos de gozo y de sorpresa, porque se sintieron como libertados de un peso enorme. En verdad, eres un gran mago, dijeron, porque habíamos jurado conducirte ante el rey con cadenas de hierro. Pero nos es imposible hacerlo, puesto que nos has libertado de las nuestras. Fueron, pues, ante Kansa y le dijeron, no podemos traerte ese hombre. Es un profeta muy grande, y no tienes nada que temer de él. El rey, viendo que todo era inútil, hizo triplicar sus guardias y poner férreas cadenas a todas las puertas de su palacio. Sin embargo, un día oyó un gran ruido en la ciudad, gritos de alegría y de triunfo. Los guardias vinieron a decirle, es Krishna, que entra en Madura. El pueblo hunde las puertas y rompe las cadenas de hierro. Kansa quiso huir, pero los guardias mismos le obligaron a permanecer en su trono. En efecto, Krishna, seguido de sus discípulos y de un gran número de anacoretas, hacía su entrada en Madura, empavesada con estandartes, en medio de una multitud nutrida de hombres, que parecía un mar agitado por el viento. Entraba bajo una lluvia de guirnaldas y de flores. Todos le aclamaban. Ante los templos, los brahmanes se agrupaban bajo los plátanos sagrados, para saludar al hijo de Devaki, al vencedor de la serpiente, al héroe del monte Meru, pero sobre todo al profeta de Vishnu. Seguido de brillante cortejo, y saludado como un libertador por el pueblo y los kshatriyas, Krishna se presentó ante el rey y la reina. Solo has reinado por la violencia y el mal, dijo Krishna a Kansa, y has merecido 1000 muertes, porque has matado al santo anciano Vasishta. Sin embargo, no morirás aún. Quiero probar al mundo que no es quitándoles la vida como se triunfa de los enemigos vencidos, sino perdonándoles. Mago malvado, dijo Kansa, me has robado mi corona y mi reino. Mátame. Hablas como un insensato, dijo Krishna. Porque si murieras en tu estado de locura, de endurecimiento y de crimen, serías irremediablemente perdido en la otra vida. Si, al contrario, comienzas a comprender tu locura y a arrepentirte de ella, tu castigo será menor, y por la intercesión de los espíritus puros, Mahadeva te salvará un día. Nisumba, inclinada al oído del rey, murmuró: insensato, aprovecha la locura de su orgullo. En tanto que se avive, queda la esperanza de vengarse. Krishna comprendió lo que había dicho, sin haberlo oído, y la lanzó una mirada severa, de penetrante piedad. Ah, desgraciada. Siempre tu veneno. Corruptora, maga negra, tú no tienes ya en tu corazón más que el veneno de las serpientes. Extírpatelo, o algún día me veré obligado a aplastar tu cabeza. Y ahora irás con el rey a un lugar de penitencia para expiar tus crímenes, bajo la vigilancia de los brahmanes. Después de estos acontecimientos, Krishna, con el consentimiento de los grandes del reino y del pueblo, consagró a Arjuna, su discípulo, el más ilustre descendiente de la raza solar, como rey de Madura, y dio la autoridad suprema a los brahmanes, que se convirtieron en instructores de los reyes. Krishna continuó siendo el jefe de los anacoretas, que formaron el conjunto superior de los brahmanes. A fin de subtraer este consejo a las persecuciones, hizo construir para ellos y para sí una ciudad fuerte en medio de las montañas, defendida por una alta muralla y por población escogida. Se llamaba Dwarka. En el centro de esta ciudad se encontraba el templo de los iniciados, cuya parte más importante estaba oculta en los subterráneos. El Vishnu Purana habla en términos bastante transparentes de esta ciudad. Krishna decidió, pues, construir una ciudadela donde la tribu Yada encontraría un refugio seguro, y que fuera tan fuerte, que las mismas mujeres pudiesen defenderla. La ciudad de Dwarka estaba protegida por elevadas murallas, embellecida por jardines y estanques, y era tan espléndida como Amaravati, la ciudad de Indra. En aquella ciudad plantó el árbol Parijata, cuyo suave olor perfuma a lo lejos la tierra. Todos los que se aproximaban a él se encontraban en disposición de acordarse de su existencia anterior.
Ese árbol es evidentemente el símbolo de la ciencia divina y de la iniciación, el mismo que volvemos a encontrar en la tradición caldea, y que pasó desde ella al Génesis hebraico. Después de la muerte de Krishna, la ciudad queda sumergida, el árbol sube al cielo, pero el templo queda. Si todo ello tiene un sentido histórico, quiere decir, para quien conozca el lenguaje ultrasimbólico y prudente de los indios, que un sicario cualquiera arrasó la ciudad, y que la iniciación fue cada vez más secreta. Entretanto, cuando los reyes del culto lunar supieron que un rey del culto solar había subido al trono de Madura y que los brahmanes iban a ser los dueños de la India, formaron entre sí una poderosa liga para arrojarle del trono. Arjuna, por su parte, agrupó a su alrededor todos los reyes del culto solar, de la tradición blanca, aria, védica. Desde el fondo del templo de Dwarka, Krishna les seguía, les dirigía. Los dos ejércitos se encontraban en presencia, y la batalla decisiva era inminente. Sin embargo, Arjuna, al faltarle a su lado el maestro, sentía turbarse su espíritu y debilitarse su valor. Una mañana, al romper el día, Krishna apareció ante la tienda del rey, su discípulo. «¿Por qué?», dijo severamente el maestro, «no has comenzado el combate, que ha de decidir si los hijos del sol o los de la luna van a reinar sobre la tierra? Sin ti no puedo hacerlo», dijo Arjuna. «Mira esos dos ejércitos inmensos y esas multitudes que van a perecer». Desde la eminencia en que estaban colocados, el Señor de los Espíritus y el Rey de Madura contemplaron los dos ejércitos innumerables, alineados en orden, uno frente al otro. Se veían brillar las cotas de malla dorada de los jefes. Millares de guerreros, caballos y elefantes, esperaban la señal del combate. En este momento, el jefe del ejército enemigo, el más anciano de los Kuravas, sopló en su caracola marina, en la gran caracola cuyo sonido parecía el rugido de un león. A este ruido pronto se oyó sobre el vasto campo de batalla un inmenso rumor, el relinchar de los caballos, un ruido confuso de armas, de tambores y de trompas. Arjuna no tenía más que montar sobre su carro arrastrado por caballos blancos y soplar en su caracola azulada, de un azul celeste, para dar la señal de combate a los hijos del sol. Pero, he ahí que el rey sintió fundirse su corazón, sumergido en la piedad, y dijo muy abatido, al ver esta multitud venir a las manos: «Siento decaer mis miembros, mi boca se seca, mi cuerpo tiembla, mis cabellos se erizan sobre mi cabeza, mi piel arde, mi espíritu gira en torbellinos. Veo malos augurios. Ningún bien puede venir de esta matanza. ¿Qué haremos con reinos, placeres, y aún con la misma vida? Aquellos para quienes deseamos reinos, placeres y alegrías, empiezan ahí para abatirse, olvidando su vida y sus bienes. Preceptores, padres, hijos, abuelos, nietos, tíos, parientes, van a degollarse. No tengo gana de hacerlos morir para reinar sobre los tres mundos, y mucho menos aún para reinar sobre esta tierra. ¿Qué placer experimentaría yo en matar a mis enemigos? Una vez muertos los traidores, el pecado recaerá sobre nosotros». «¿Cómo te ha sorprendido?», dijo Krishna, «ese azote del miedo, indigno del sabio, fuente de infamia que nos arroja del cielo? No seas afeminado. En pie». Pero Arjuna, descorazonado, se sentó en silencio y dijo: «No combatiré». Entonces Krishna, el rey de los espíritus, replicó con ligera sonrisa: «Oh, Arjuna, te he llamado el rey del sueño para que tu espíritu esté siempre en vela. Pero tu espíritu se ha dormido, y tu cuerpo ha vencido a tu alma. Lloras sobre lo que no se debiera llorar, y tus palabras están desprovistas de sabiduría. Los hombres instruidos no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Yo y tú y esos conductores de hombres, siempre hemos existido, y jamás dejaremos de ser en el futuro. De igual modo que el alma experimenta la infancia, la juventud y la vejez en este cuerpo, así también las sufrirán otros cuerpos. Un hombre de discernimiento no se turba por ello. Hijo de Bharata, soporta la pena y el placer con ecuanimidad. Aquellos a quienes estas cosas no alcanzan ya, merecen la inmortalidad. Los que ven la esencia real, ven la verdad eterna que domina al alma y al cuerpo. Sábelo, pues, lo que impregna todas las cosas, está por encima de la destrucción. Nadie puede destruir lo inagotable. Todos esos cuerpos no durarán, tú lo sabes.
Pero los videntes saben también que el alma encarnada es eterna, indestructible e infinita. Por tal razón, ve al combate, descendiente de Bharata. Los que creen que el alma mata o muere, se engañan igualmente. Ni mata, ni puede ser muerta. Ella no ha nacido y no muere, y no puede perder el ser que siempre ha tenido. Al modo como una persona se quita vestidos viejos para tomar otros nuevos, así el alma encarnada rechaza su cuerpo para tomar otros. Ni la espada la corta, ni el fuego la quema, ni el agua la moja, ni el aire la seca. Es impermeable e incombustible. Duradera, firme, eterna, ella atraviesa todo. Tú no debieras, pues, inquietarte del nacimiento ni de la muerte, oh Arjuna, porque para el que nace, la muerte es cierta, y para el que muere, lo es el renacimiento. Da frente a tu deber sin pestañear, porque para un kshatriya nada hay mejor que un combate justo. Dichosos los guerreros que consideran la batalla como una puerta abierta para el cielo. Pero si no quieres combatir en este justo combate, caerás en el pecado, abandonando tu deber y tu fama. Todos los seres hablarán de tu infamia eterna, y la infamia es peor que la muerte para el que ha sido elevado a los hombres. Principio del Bhagavad Gita. A estas palabras del maestro, Arjuna quedó sobrecogido de vergüenza, y sintió hervir su sangre real con su valor. Entonces se lanzó sobre su carro y dio la señal del combate. Krishna dijo adiós a su discípulo y dejó el campo de batalla, porque estaba seguro de la victoria de los hijos del sol. Krishna había comprendido que, para hacer aceptar su religión a los vencidos, le era preciso ganar sobre su alma una última victoria, más difícil que la de las armas. De igual modo que el santo Vasishta había muerto atravesado por una flecha por revelar la verdad suprema a Krishna, así Krishna debía morir voluntariamente bajo los golpes de su enemigo mortal, para implantar hasta en el corazón de sus adversarios la fe que él había predicado a sus discípulos y al mundo. Sabía que el antiguo rey de Madura, lejos de hacer penitencia, se había refugiado en casa de su suegro Kalayeni, el rey de las serpientes. En su odio, siempre excitado por Nisumba, hacía vigilar a Krishna por espías, acechando la hora propicia para matarle. Krishna sentía, por otra parte, que su misión había terminado, y no pedía para ser completa más que el sello supremo del sacrificio. Por esta razón, cesó de evitar y de paralizar a su enemigo por el poder de su voluntad. Sabía que, si cesaba de defenderse por esta fuerza oculta, el golpe por largo tiempo meditado le alcanzaría en la sombra. Pero el hijo de Devaki quería morir lejos de los hombres, en las soledades de Limabad. Allí se sentiría más cerca de su madre radiante, del sublime anciano, y del sol de Mahadeva. Krishna partió, pues, para una ermita que se encontraba en un lugar silvestre y desolado, al pie de las altas cimas de Limabad. Ninguno de sus discípulos había penetrado sus designios. Solo Sarasvati y Nichdali los leyeron en los ojos del maestro por la adivinación que reside en la mujer y en el amor. Cuando Sarasvati comprendió que él quería morir, se echó a sus pies, los besó con fuerza, y exclamó: «Maestro, no nos dejes». Nichdali le miró, y le dijo sencillamente: «Sé a dónde vas. Puesto que te hemos amado, déjanos seguirte». Krishna respondió: «En mi cielo, nada se rehusará al amor. Venid». Después de un largo viaje, el profeta y las santas mujeres llegaron a unas cabañas agrupadas alrededor de un gran cedro sin hojas, sobre una montaña amarillenta y rocosa. Por un lado, las inmensas cúpulas de nieve del Limabad. Del otro, en la profundidad, un dédalo de montañas. A lo lejos, la llanura, la India perdida como un sueño en una bruma dorada. En aquella ermita vivían algunos penitentes vestidos con cortezas de árbol, con los cabellos en desorden y la barba larga sobre un cuerpo lleno de fango y de polvo, con miembros desecados por el soplo del viento y el calor del sol. Algunos solo tenían su piel seca sobre el esqueleto. Viendo aquel lugar triste, Sarasvati exclamó: «La tierra está lejos y el cielo es mudo. Señor, ¿por qué nos has conducido a este desierto abandonado de Dios y de los hombres? Ora», respondió Krishna, «si quieres que la tierra se acerque y que el cielo te hable». «Contigo el cielo siempre está presente», dijo Nichdali. «Pero, ¿por qué el cielo quiere abandonarnos? Es preciso», dijo Krishna,
que el hijo de Mahadeva muera atravesado por una flecha, para que el mundo crea en su palabra. Explícanos ese misterio. Ya lo comprenderéis después de mi muerte. Oremos. Durante 7 días hicieron rezos y abluciones. El semblante de Krishna se transfiguraba y parecía más radiante. El 7º día, hacia la puesta del sol, las 2 mujeres vieron a unos arqueros subir a la ermita. Ahí están los arqueros de Kansa que te buscan, dijo Sarasvati. Maestro, defiéndete. Pero Krishna, de rodillas al lado del cedro, no salía de su oración. Los arqueros llegaron y miraron a las mujeres y a los penitentes. Eran soldados rudos, de caras amarillas y negras. Al ver la figura extática del santo, se detuvieron. Al pronto, trataron de sacarle de su éxtasis dirigiéndole preguntas, injuriándole y arrojándole piedras. Pero nada pudo hacerle salir de su inmovilidad. Entonces se arrojaron sobre él y le ataron al tronco del cedro. Krishna dejó hacer todo esto como en un sueño. Luego, los arqueros, colocándose a distancia, se pusieron a tirar sobre él, excitándose los unos a los otros. A la primera flecha que le atravesó, brotó la sangre, y Krishna exclamó, Vasishta, los hijos del sol han vencido. Cuando la segunda flecha vibró en su carne, dijo, Madre mía radiante, que los que me aman entren conmigo en tu luz. A la tercera, dijo solamente, Mahadeva, y luego, con el nombre de Brahma, entregó el espíritu. Se había puesto el sol. Un gran viento se elevó, una tempestad de nieve bajó del Himabad sobre la tierra. El cielo se veló. Un torbellino negro barrió las montañas. Aterrados de lo que habían hecho, los asesinos huyeron, y las 2 mujeres, heladas de espanto, rodaron desvanecidas sobre el suelo, como bajo una lluvia de sangre. El cuerpo de Krishna fue quemado por sus discípulos en la ciudad santa de Dwarka. Sarasvati y Nichdali se arrojaron a la hoguera para unirse a su dueño y maestro, y la multitud creyó ver al hijo de Mahadeva lleno de luz, con sus 2 esposas. Después de esto, una gran parte de la India adoptó el culto de Vishnu, que conciliaba los cultos solares y lunares en la religión de Brahma. 8. Irradiación del verbo solar. Tal es la leyenda del Krishna, reconstruida en su conjunto orgánico y colocada en la perspectiva de la historia. Ella arroja una viva luz sobre los orígenes del brahmanismo. Claro que es imposible probar por documentos positivos que tras del mito de Krishna se oculta un personaje real. El triple velo que cubre el embrión de todas las religiones orientales es más espeso en la India que en parte alguna, porque los brahmanes, dueños absolutos de la sociedad india, únicos guardianes de sus tradiciones, las han modelado y reformado con frecuencia en el curso de las edades. Pero es justo añadir que han conservado fielmente todos los elementos constitutivos, y que, si su doctrina sagrada se ha desarrollado con los siglos, su centro no se ha desplazado jamás. No podemos, pues, como lo hace la mayor parte de los sabios europeos, explicar una figura como la de Krishna, diciendo, es un cuento de nodriza injertado en un mito solar, con una fantasía filosófica hilvanada sobre el conjunto. No es así, creemos, como se funda una religión que dura miles de años, engendra una poesía maravillosa, varias grandes filosofías, resiste al ataque formidable del budismo, a las invasiones mongolas, maometanas, a la conquista inglesa, y conserva hasta en su decadencia profunda el sentimiento de su inmemorial y alto origen. La grandeza de Sakyamuni reside en su caridad sublime, en su reforma moral, y en la revolución social que trajo por la caída de las castas osificadas. El Buda dio al brahmanismo envejecido una sacudida semejante a la que el protestantismo dio al catolicismo de hace 300 años, le obligó a prepararse para la lucha y a regenerarse. Pero Sakyamuni no añadió nada a la doctrina esotérica de los brahmanes, y divulgó solamente algunas de sus partes. Su psicología es, en el fondo, la misma, aunque siga un camino diferente. Si el Buda no figura en este libro, no es porque desconozcamos su lugar en la cadena de los grandes iniciados, sino a causa del plan especial de esta obra. Cada uno de los reformadores o filósofos que hemos elegido, está destinado a mostrar a la doctrina de los misterios bajo una nueva faz, y en cierta etapa de su evolución.
Desde este punto de vista, el Buda hubiera resultado duplicado, por una parte con Pitágoras, a través de quien he desarrollado la teoría de la reencarnación y de la evolución de las almas. Por otra, con Jesucristo, que promulgó, tanto para el Occidente como para el Oriente, la fraternidad y la caridad universales. En cuanto al libro, muy interesante por otra parte y muy digno de ser leído, El budismo esotérico, de Sinet, cuyo origen algunas personas atribuyen a pretendidos adeptos que viven actualmente en el Tíbet, me es imposible a esta nueva orden ver en él otra cosa que una muy hábil compilación del brahmanismo y del budismo, con ciertas ideas de la cábala, de Paracelso y algunos datos de la ciencia moderna. No, siempre hay un grande hombre en el origen de una gran institución. Considerando el papel predominante del personaje Krishna en la tradición épica y religiosa, sus aspectos humanos por una parte, y por la otra, su identificación constante con Dios manifestado, o Vishnu, fuérzanos es creer que él fue el creador del culto vishnuita, que dio al brahmanismo su virtud y su prestigio. Es, pues, lógico admitir que en medio del caos religioso y social que creaba en la India primitiva la invasión de los cultos naturalistas y apasionados, apareció un reformador luminoso que renovó la pura doctrina aria por la idea de la Trinidad y del Verbo Divino manifestado, que puso el sello a su obra por el sacrificio de su vida, y dio así a la India su alma religiosa, su forma nacional y su organización definitiva. La importancia de Krishna nos parecerá aún mayor y de un carácter realmente universal, si notamos que su doctrina encierra dos ideas madres, dos principios organizadores de las religiones y de la filosofía esotérica. Estos son, la doctrina orgánica de la inmortalidad del alma o de las existencias progresivas por la reencarnación, la que corresponde a la Trinidad o Verbo Divino revelado en el hombre. No he hecho más que indicar, véase la nota sobre Devaki a propósito de la visión de Krishna, el alcance filosófico de esta concepción central, que, bien comprendida, tiene su repercusión animadora en todos los dominios de la ciencia, del arte y de la vida. Debo limitarme, para concluir, a una nota histórica. La idea de que Dios, la verdad, la belleza y la bondad infinitas se revelan en el hombre consciente con un poder redentor que resalta hacia las profundidades del cielo por la fuerza del amor y del sacrificio. Esa idea fecunda entre todas, aparece por primera vez en Krishna. Ella se personifica en el momento en que, saliendo de su juventud aria, la humanidad va a hundirse más y más en el culto de la materia. Krishna le revela la idea del Verbo Divino. Ella no lo olvidará ya. Y tendrá tanta más sed de redentores y de hijos de Dios cuanto más profundamente sienta su descenso. Después de Krishna, hay como una poderosa irradiación del verbo solar a través de los templos de Asia, de África y de Europa. En Persia, es Mitra, el reconciliador del luminoso Hormuz y del sombrío Arimán. En Egipto, es Horus, el hijo de Osiris y de Isis. En Grecia, es Apolo, el dios del sol y de la tierra. Es Dionisos, el resucitador de las almas. En todas partes el dios solar es un dios mediador, y la luz es también la palabra de vida. ¿No es de ella también de donde brotó la idea mesiánica? Sea de ella lo que quiera, por Krishna entró esa idea en el mundo antiguo. Por Jesús irradiará sobre toda la tierra. Mostraré en lo que sigue de esta historia secreta de las religiones, cómo la doctrina del ternario divino se liga a la del alma y de su evolución, cómo y por qué ellas se suponen y se completan recíprocamente. Digamos ante todo que su punto de contacto forma el centro vital, el foco luminoso de la doctrina esotérica. A no considerar las grandes religiones de la India, del Egipto, de Grecia y de Judea, más que por el lado exterior, no se ve otra cosa que discordia, superstición, caos. Pero sondead los símbolos, interrogad a los misterios, buscad la doctrina madre de los fundadores y de los profetas, y la armonía se hará en la luz. Por diversos caminos, con frecuencia tortuosos, se llegará al mismo punto, de suerte que penetrar en el arcano de una de esas religiones, es también penetrar en los de las otras. Entonces se produce un fenómeno extraño. Poco a poco, pero en una esfera creciente, se ve brillar la doctrina de los iniciados en el centro de las religiones, como un sol que disipa su nebulosa. Cada religión aparece como un planeta distinto. Con cada una de ellas cambiamos de atmósfera y de orientación celeste, pero siempre el mismo sol nos ilumina. La India, la gran soñadora, nos sumerge con ella en el sueño de la eternidad. El Egipto grandioso, austero como la muerte, nos invita al viaje de ultratumba.
La Grecia encantadora nos arrastra a las fiestas mágicas de la vida, y da a sus misterios la seducción de las formas, tan pronto encantadoras como terribles, de su alma siempre apasionada. Pitágoras, en fin, formula científicamente la doctrina esotérica, le da quizá la expresión más completa y más sólida que haya jamás tenido. Platón y los alejandrinos no fueron más que sus vulgarizadores. Acabamos de remontarnos hasta su fuente en los juncares del Ganges y las soledades del Himalaya.